Bienvenidos a Hematosalud. Mi nombre es Natalie Cueva, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de Medicina. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre en el paralelo M8 con la doctora Tamara León. A continuación, realizaré una interpretación de una biometría hemática de la cátedra de histología en el capítulo de sangre. Para poder interpretar correctamente una biometría hemática, debemos conocer a sus integrantes, como son la serie roja, que representa a los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes. La serie blanca, con los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, y los trombocitos o plaquetas. ¿Cómo interpretar una biometría hemática? Para ello, vamos a comenzar conociendo qué es una biometría hemática, también conocida como citometría o hemograma. Es aquella que se va a encargar de dar a conocer lo que son las cualidades o características de las células sanguíneas, en lo que confiere a su forma, tamaño y cantidad. Es decir, es un examen que se va a realizar en la sangre para inspeccionar lo que son las células sanguíneas. Aquí encontramos lo que son los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos. Son los encargados de transportar el oxígeno. Luego tenemos a los leucocitos, también denominados glóbulos blancos. Ellos van a ser encargados específicamente de combatir lo que son las infecciones. Y por último, tenemos a lo que son las plaquetas o trombocitos, encargados de la detención de una hemorragia, para posteriormente formar lo que es un coágulo. Ejemplo de una biometría hemática. Tenemos lo que es un examen de hematología del paciente César Cueva, de 68 años de edad, pedido realizado por el médico tratante externo. Considerando que una biometría hemática es un examen que se va a poder determinar lo que es ciertas enfermedades, como lo son anemias, leucemias o procesos infecciosos. Por lo que podemos identificar los siguientes componentes que se evaluarán en la siguiente biometría hemática. Un recuento de número de leucocitos. Es ver cuántos granulocitos inmaduros existen en la sangre, lo que significa que estos no han terminado de madurar, pero sin embargo han salido a la sangre. Aquí están los leucocitos o glóbulos blancos que tenemos, a los neutrófilos, a los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. De igual forma, se va a evaluar lo que es en un recuento, pero en porcentaje, de los leucocitos para ver qué tanto de porcentaje en sangre hay. Es decir, que han salido leucocitos inmaduros que no han terminado de madurar, pero aún así han salido a la sangre. Luego, otro componente importante de evaluar son los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, que se va a evaluar en este caso lo que es el hematocrito, la hemoglobina y los índices eritrocitarios, que es muy importante. Luego, tenemos otro componente muy importante también, como son las plaquetas o trombocitos. Cabe recalcar que cuando se pide una biometría hemática, principalmente se muestran los valores normales. Sin embargo, estos valores pueden variar a diferentes puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Los puntos son a la población que se va a evaluar. En este caso, pueden ser lo que son niños, adolescentes,
adultos o personas de la tercera edad. Otro punto rescatable es el sexo, es decir, si es hombre o mujer. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta también es la edad, ya que no es lo mismo evaluar una anemia en un niño o adolescente que en un adulto o persona de la tercera edad, ya que no va a ser lo mismo. También hay que tomar en cuenta otro punto que es muy importante y que no hay que dejarlo de menos, como es las enfermedades que puede padecer o presentar el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a una persona que tenga anemia y a la vez padezca una enfermedad renal crónica. Entonces, no va a ser lo mismo evaluar esta persona con esta enfermedad con una persona que va a estar sana. Es decir, aquí va a haber una variación en lo que son los valores. En nuestro caso, tomaremos los valores que se encuentran en nuestro ejemplo de la biometría hemática, como lo mencionó anteriormente. Pero hay que tomar también en cuenta los valores que pueden ser variados de acuerdo al criterio de cada laboratorio. Pero siempre estos valores se van a ajustar a un valor considerable, es decir, nunca van a cambiar, nunca se van a hacer más altos o menores. Siempre cada laboratorio se va a ajustar a un valor considerable para poder evaluar la biometría hemática. Comenzamos con la interpretación de la biometría hemática. Vamos a comenzar con los leucocitos, como se muestra aquí. Ya. Como vemos en la biometría, en el lado derecho, nos dice que los leucocitos tienen un valor normal de 4.80 a 10.80 miles por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que nos está diciendo que representaría de 4.000 a 10.000 células leucocitarias por milímetro cúbico. En la misma biometría encontramos que el paciente presenta 8.71 miles por milímetro cúbico de células leucocitarias, que significa que está en un rango de la normalidad. Cabe rescatar que si están los valores por debajo de las 4.000 células leucocitarias, se va a hablar de una leucopenia. ¿Esto por qué se puede dar? Se puede dar por procesos infecciosos virales y cuando los valores leucocitarios están de 10.000 hacia arriba, vamos a hablar de una leucocitosis. Y esta se puede dar por procesos infecciosos bacterianos. Ahora, vamos a analizar lo que son los granulocitos inmaduros. Esto significa que los leucocitos han salido a la sangre sin terminar de madurar. Aquí encontramos a los neutrófilos, como se muestra aquí. En la biometría, en el lado derecho, como vemos, nos muestra que tiene un valor normal de 2.6 a 7.2 miles por milímetro cúbico. Ya, ¿esto a qué representa? Estaría representando a 2.500 a 7.500 células de neutrófilos por milímetro cúbico. Como vemos, el paciente presenta 4.64 miles por milímetro cúbico de neutrófilos. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad el paciente. Pero también hay que tomar en consideración que por debajo de las 2.500 células neutrófilas, esto se está hablando de una neutropenia. ¿Y por qué se produce?
esta neutropenia. Esto se puede dar, por ejemplo, si un paciente está recibiendo lo que es una quimioterapia. También por tratamientos farmacológicos. También si existe una deficiencia diabética. Y cuando está por encima de las 7.500 células, se habla de neutrofilia, que puede darse por los diferentes procesos infecciosos bacterianos o también por los trastornos metabólicos. Ahora, vamos con los linfocitos, como se muestra aquí. Ya. En el lado derecho podemos observar que la biometría nos da un valor normal de 0.98 a 4.91 miles por milímetro cúbico. ¿Esto qué representa? Representa que hay 1000 a 4.900 linfocitos por milímetro cúbico. En la biometría podemos observar que el paciente presenta 2.88 miles por milímetro cúbico. Esto significa que estaría oscilando entre 2.800 células linfocitarias. Esto está en un rango de normalidad el paciente. Ya. También hay que considerar que por debajo de las 1000 células linfocitarias se va a hablar de una linfopenia, que esta puede darse por procesos virales como lupus e inmunodeficiencias. Y esta es muy grave, que puede llegar hasta la muerte. Y cuando está por encima de las 4.900 células linfocitarias, se va a hablar de linfocitosis. ¿Y esta por qué se va a producir? Puede ser por los diferentes procesos infecciosos bacterianos crónicos. También por la leucemia linfocítica, hepatitis y mieloma múltiple. Ahora vamos con los monocitos. Como vemos, en la biometría nos presenta los valores normales que van de 0.09 a 0.97 miles por milímetro cúbico, como se muestra aquí en la biometría. Y podemos observar que el paciente tiene 0.99 miles por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que estaría por 1000 células monocitarias, que está en un rango muy elevado del paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Al estar elevado a los monocitos en su valor, va a tener lo que es una monocitosis. ¿Y qué es esta monocitosis? Principalmente, esta se va a dar por diferentes causas, pero entre ellas podemos destacar por una infección bacteriana. Ya. Asimismo, debemos tomar en consideración que por debajo de las 100 células monocitarias se van a hablar lo que es monocitopenia, que se puede dar por anemias aplásicas, por farmacoterapias o leucemias de células vellosas. Y cuando está por encima de las 900, se va a hablar monocitosis, como es en el caso del paciente, que estaría con una cantidad de células de 1000 monocitos, por lo cual va a tener una monocitosis. Y como ya se mencionó, esto se va a asociar con enfermedades bacterianas. Y aquí tenemos un ejemplo como es la tuberculosis. Ahora, vamos a ir con los eosinófilos, como se muestra aquí en la biometría. Esta nos presenta que tiene un valor normal de 0.05 a 0.54 miles por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que está representando de 0 a 500 células eosinófilas por milímetro cúbico.
En la biometría hemática podemos ver que el paciente presenta 0.18 miles por milímetro cúbico de células. ¿Esto qué significa? Que tendría un valor de 18 células eosinofilias, que estas están dentro del rango normal. Pero hay que tomar en cuenta que si existe una deficiencia de estas células, es decir, que se encuentren debajo de 0, se va a hablar de una eosinopenia. ¿Y por qué se produce esta eosinopenia? Esta se va a dar por diferentes infecciones agudas o también por el consumo de corticosteroides. Y cuando encontramos a las células por encima de los 500, se va a hablar de lo que es una eosinofilia. Y esta se puede presentar por procesos infecciosos parasitarios. Ahora vamos con los basófilos. ¿Cómo se ve aquí en la biometría? Aquí en el lado derecho de la biometría nos indica que los valores van de 0 a 0.12 miles por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que existe aproximadamente de 0 a 150 células de basófilos por milímetro cúbico. Podemos ver que el paciente presenta 0.02 miles por milímetro cúbico de células basófilas. ¿Esto qué significa? Que el paciente está en un rango normal, no está sucediendo nada. Pero también hay que considerar que si existe una deficiencia, es decir, que las células basófilas estén debajo de su número, es decir, de 0, se va a hablar de una vasopenia. ¿Y por qué se da esta vasopenia? Esta se puede dar por una reacción alérgica aguda o por una reacción de estrés física. Es decir, que el paciente esté pasando un estrés en su cuerpo, pero no un estrés psicológico, sino puede estar presentando ciertas enfermedades en su cuerpo. Y cuando estas células se encuentran elevadas por encima de las 150 células basófilas, esta se va a conocer como basofilia. Y esta se produce por enfermedades mieloproliferativas. Ya, continuando con lo que son los leucocitos, se muestra ahora en porcentajes, como vemos en la biometría. Asimismo, comenzamos con los neutrófilos. En la biometría nos indica que el porcentaje normal es de 43 a 65%, como se muestra aquí en la biometría. Y el paciente presenta un rango de 53,20%. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad. No existe ninguna alteración. Ahora vamos con los linfocitos, como vemos. La diapositiva nos indica aquí en la biometría que el rango normal va de 20.50 a 45.50%. Y podemos observar que el paciente tiene un porcentaje del 33.10%. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad en lo que confiere a los linfocitos. Ahora vamos con los monocitos. En la biometría nos muestra valores normales de 1.90 a 9%. Y el paciente presenta un rango de 11.40%. ¿Qué significa? En este caso, sí van a estar alterados los monocitos. Como vimos anteriormente en el recuento de números, también se presentaba lo que es un aumento de los monocitos.
Y aquí también se refleja en el porcentaje, el aumento de estos monocitos. Por lo tanto, el paciente presenta una monocitosis. Como hablé anteriormente, esta puede ser causada por una infección bacteriana. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver el porcentaje de los eosinófilos, como está aquí en la biometría. Vemos que nos dice que un valor normal va del 1 al 5% y el paciente presenta 2.10%. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad, en lo que son los eosinófilos. Ahora vamos con los basófilos, como vemos aquí. Estos basófilos en la biometría nos muestra valores normales de 0.20 a 1%. Y el paciente presenta 0.2% de basófilos. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad. No existe una sola alteración. Ahora hemos terminado de analizar lo que son las células leucocitarias y vimos que el paciente tiene una alteración de los monocitos, es decir, una monocitosis. Ahora, vamos a ver los eritrocitos u hematíes, como vemos aquí. Aquí la diapositiva en la biometría nos indica que el rango de la normalidad va de 4.50 a 6 millones por milímetro cúbico. Ya. Y vemos que el paciente presenta 5.76 millones por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que estaría presentando 5.700 millones de células, por lo cual está en un rango de la normalidad. No existe una alteración en las hematíes o eritrocitos. Ahora, estos eritrocitos se va a evaluar también lo que es la hemoglobina, ¿sí? Pero antes de pasar a la hemoglobina, tenemos que tomar en cuenta que en los eritrocitos también se va a evaluar de acuerdo al sexo, ¿sí? Ya que en el hombre es de un rango de normalidad de 4.5 a 6.5 millones por milímetro cúbico. Y en mujeres es de 3.8 a 5.8 millones por milímetro cúbico. Si consideramos todo esto, si aumentan los eritrocitos de acuerdo al valor dado, se va a conocer como eritrocitosis, es decir, un aumento de eritrocitos. ¿Y por qué se puede dar esta eritrocitosis? Esta se puede dar por una deshidratación o también por un rasgo talasémico. Y si en cambio disminuyen los eritrocitos, vamos a hablar de una anemia. ¿Y por qué se pueden dar las anemias? Esta se puede dar por presentar patologías hematológicas, enfermedades renales o un déficit nutricional. Ahora sí, vamos a continuar con la evaluación de lo que es la hemoglobina. Ya. ¿Cómo se muestra aquí? Ya. En la biometría hemática nos dice que el valor normal es de 14 a 18 gramos por decilitro, como se muestra aquí en la biometría. Y el paciente presenta una biometría con una hemoglobina de 17.9 gramos por decilitro. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad. Pero también hay que tomar en cuenta que para evaluar el valor varía de acuerdo al sexo, ya que el hombre en sus rangos normales es de 14 a 18 gramos por decilitro
Y en cambio, en las mujeres es de 12 a 16 gramos por decilitro. Ya, tomando en cuenta esto, vamos a ver que si se aumenta del valor la hemoglobina, esto se va a conocer como una poliglobulia, es decir, un exceso de hemoglobina. Y si disminuye en el valor que se ha dado, se va a conocer como una anemia. Ya. Ahora, analizamos al hematocrito, como señalo aquí en la diapositiva, en la biometría. Aquí nos da que el hematocrito, primeramente, debemos conocer qué es un hematocrito. El hematocrito va a ser esa relación porcentual que se va a dar entre los eritrocitos con el plasma. Es decir, el porcentaje de glóbulos rojos que existe entre todas las células sanguíneas. Aquí podemos ver que en la biometría hemática, en el lado derecho, se muestra que el valor normal es en porcentajes de 41 a 51%. Y vemos que el paciente presenta un hematocrito de 53.10%. ¿Esto qué significa? Que se encuentra elevado este hematocrito, lo que representaría a una eritrocitosis. ¿Por qué? Porque es un porcentaje elevado de glóbulos rojos en el hematocrito en relación a las demás células sanguíneas. Como se dijo, esta eritrocitosis se puede dar por una deshidratación o por una enfermedad cardíaca congénita. Aquí también no hay que olvidarse que para evaluar este hematocrito existe o se va a variar de acuerdo al sexo, ya que en hombres el rango de la normalidad es de 40 a 50% y en las mujeres es de 35 a 45%. Ya. Ahora es importante también evaluar lo que son los índices eritrocitarios. Ya. Y aquí encontramos a lo que es al volumen corpuscular medio, como le estamos viendo aquí. La biometría hemática nos presenta ciertos valores, pero primero tenemos que conocer qué es el volumen corpuscular medio. Este va a ser el tamaño o el volumen de un eritrocito. Y observamos que en la biometría, en este lado derecho, nos muestra que los valores normales van de 80 a 90 centilitros. Y el paciente presenta 92.20 centilitros, por lo cual se considera que el valor está aumentado. Y al estar aumentado, esta se va a conocer como macrocítico. Es decir, el volumen principalmente de los eritrocitos va a ser mayor. Por eso va a ser grande, macro. ¿Y por qué se puede dar esto? Se da por una anemia perniciosa y por un déficit de folato. Ya. Cuando los valores son bajos de este volumen corpuscular medio, del valor indicado, se considera como microcítica. Y en cambio, cuando estaban aumentados, es macrocítica. Y esta microcítica se puede producir por una anemia ferropénica, es decir, por una deficiencia de hierro. Ahora, vamos al análisis de la hemoglobina corpuscular media. Ya, ¿qué es esta hemoglobina corpuscular media? Va a ser la medida de la cantidad promedio de hemoglobina que se va a encontrar en lo que es un eritrocito. Es decir, el color característico que tiene el eritrocito.
Y podemos observar aquí en la biometría hemática, en el lado derecho, que nos da los valores normales de exactamente 27 a 31 picogramos. Y el paciente presenta 31.10 picogramos. Podemos decir que estaría en un rango casi de la normalidad, pero el laboratorio le pone un asterisco. ¿Por qué? Porque va a ser una sospecha de que puede considerarse que se encuentre elevado. Y si está elevado, se denominaría como hipercrómico. Y se puede dar por una anemia macrocítica. Ya. ¿Cuándo? Hay que considerar que cuando los valores son bajos del valor indicado, se va a considerar como hipocrómico. Y este se puede dar por una deficiencia del hierro, es decir, por una anemia microcítica, es decir, por una deficiencia. Ahora vamos a ver lo que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, como se señala aquí. Ya. Esto tenemos que conocer. ¿Qué es la concentración de hemoglobina por eritrocito según el volumen que presente? Como podemos observar, la biometría nos da valores normales y que es de 32 a 36 gramos por decilitro, como se ve aquí. Y vemos que el paciente presenta 33 a 0.70 gramos por decilitro. ¿Esto qué significa? Que el paciente está en un rango de la normalidad. Ya. Continuamos. Ahora vamos a analizar lo que es el ancho de la distribución de los glóbulos rojos, como se ve aquí. Y vemos el valor normal que nos da la biometría hemática. Es decir, que nos da de 37 a 54 femtolitros. Y el paciente presenta 44 femtolitros. ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad. Ahora, vamos a analizar lo que es el ancho de distribución de los glóbulos rojos, de acuerdo al volumen. Como los estoy señalando aquí. La biometría nos dice que los rangos de normalidad es de 11.50 a 15.50%. Y el paciente está presentando de 13.30%, por lo que así considera que está en un rango de la normalidad. Ya. Aquí se detalla que se analiza principalmente el tamaño del eritrocito y su variación, y si existe una variación en el tamaño, en el volumen, se va a conocer como angiocitosis. ¿Y qué es esto? Es la desigualdad del tamaño y este se va a producir por una deficiencia de hierro y unas talasemias. Ahora, vamos a evaluar lo que son las plaquetas, o también conocidos como trombocitos. Ya. Principalmente aquí en la biometría hemática vemos que nos dan valores normales, como son 100.000 a 500.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Ya? Y se observa que el paciente presenta 204.000 por milímetro cúbico. ¿Esto qué significa? Que el paciente estaría presentando lo que es 200.000 plaquetas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que está en un rango de la normalidad, no existe ninguna alteración. Pero hay que considerar que si están por debajo de las 100.000
plaquetas, se habla de una trombocitopenia. ¿Y por qué se dan estas trombocitopenias? Se puede dar por una anemia aplásica o por una endocarditis. Y cuando están por encima de las 500,000 plaquetas, se habla de una trombocitosis. ¿Y por qué se puede dar esta trombocitosis? Se da por hemorragias o infecciones agudas. También vamos a analizar lo que es el volumen medio plaquetario, como vemos aquí. Este volumen medio plaquetario es la medida del tamaño medio que presentan las plaquetas circundantes. Y en la biometría hemática podemos ver que nos dan los rangos normales, que van de 7.2 a 9.5 femtolitros. Podemos ver que el paciente presenta 11 femtolitros, que significa que está elevado, por lo cual va a presentar lo que es una macrotrombocitosis. ¿Y por qué se pueden dar estas macrotrombocitosis? Puede ser por un daño renal crónico o también por la presencia de un cáncer. Pero hay que considerar que bajo del valor indicado, que es de 7.9 a 9.5 femtolitros, como se ve aquí, se denomina lo que es microtrombocitosis, y esta se produce por una sepsis e hipertiroidismo. Muchas gracias.